Los acuerdos de paz logrados por la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare con el Frente 11 de las FARC eran una realidad. Sin embargo, en la región también operaba el Frente 23, el cual no apoyaba estos acuerdos. Saúl Castañeda, uno de los líderes de la ATCC, decide buscar acercamientos con este frente. Aunque recibe la invitación para reunirse con ellos, la intención de este grupo no era dialogar. Saúl lo conocí yo en Campobanda. Tuvimos unas reuniones, él trabajaba conmigo y congeniamos en la forma de pensar frente al problema de la violencia. Ay, Saulito ese sí es cierto que era un amor. Ay, Saulito era muy noble. Un excelente amigo, era una persona muy estudiosa, era un muchacho muy prudente, muy honesto. Un compañero también que nació igual, con ese destino de servir a los demás. No se la jugó por un interés personal, no se la jugó y no le apostó a algo que él quisiera ser protagonista, al contrario. Él envió unas cartas al Frente 23 y el comandante era el camarada Eloy, así se hacía llamar, camarada, ¿sí? Entonces, un día cualquiera llegó un señor de por allá de la Brillantina, algo así, por allá. Dijo, mira, don Saúl, que tiene autorización para que vaya, se encuentra. Yo me iba a ir con él. Tuvo que amanecer por adentro del monte. Esto fue un desacuerdo bastante grande con el grupo de guerrilla. Ya nosotros dándonos cuenta que estaban programando era para asesinarnos a todos, pues uno ya sabía que el que no colaboraba con ellos pues era un enemigo. Para los campesinos de la ATCC, la paz no sería el fin, sino el principio de un camino de prosperidad para la región. Con el plan de desarrollo en marcha y la llegada de un ingeniero agrónomo, los proyectos de la asociación tendrían un horizonte nuevo por delante. Creo que nosotros fuimos muy diferentes en el hecho de que nosotros, agrupándonos en un sector regional, pensamos en el desarrollo de la región. Entonces, entra en muy buena hora, digamos, en su momento Miguel Ángel Barajas, porque es una persona que trabaja muy de cerca con los directivos y comienza a decir, hagámoslo visible afuera. Entonces, consideramos de que este proceso que se ha dado aquí podría ser de ejemplo en otras regiones del país que hayan sufrido procesos de violencia semejantes, no necesariamente igual. Mi padre había ayudado desde el INCORA y desde su trabajo con el INCORA a conformar muchas cooperativas de productores, básicamente, a ayudar a los productores agropecuarios de la región a organizarse para poder superar un talón de Aquiles que ha tenido siempre la producción agropecuaria, aún hoy lo vemos, y es el tema de la comercialización de cosechas. Algún día encuentra la ATCC, que ya está conformada con su personería jurídica y con su estructura política y social,
y encuentra pues que la ATCC no comercializa bocadillos, no comercializa quesos, no comercializa cebolla, no comercializa cacao ni café, sino que comercializa algo que no es tangible, y es la paz. Entonces él, cuando llega a esta región y se da cuenta que lo suyo tiene mayor fuerza si logra sumarse a lo del otro, y que era lo otro, que era por un lado lo académico y por el otro lado lo informal. Y lo informal, llamémoslo de esa manera, estaba representado en Josué. Entonces, cuando esos dos saberes se encuentran y hay ese maridaje y se dan cuenta que se complementan, entonces cada cual por su lado pues se ilumina y se dispara. Yo tuve en los años 80 varios proyectos de investigación a mi cargo en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, y todas esas investigaciones fueron con comunidades campesinas. Y yo constaté no solamente que no se habían producido beneficios para la comunidad, para las comunidades, sino que era imposible que con esa forma de investigación se pudiera lograr que eso trajera beneficios para las comunidades. Con todos estos resultados, una vez nos invitaron al equipo que yo tenía a que hiciéramos una presentación en la cual planteamos esto que les estoy contando. Nos hicieron unas críticas virulentas, bueno, y nosotros nos estábamos recogiendo los papeles con mucha frustración, naturalmente, y yo noté que una persona se había quedado sentada ahí en el auditorio, era un auditorio grandísimo. Cuando ya todo el mundo se había ido, se nos acercó y nos dijo que él llevaba 25 años trabajando promoviendo organizaciones campesinas con el INCORA, y que la razón por la cual nosotros habíamos recibido unas críticas tan virulentas era porque, a la luz de la experiencia de él, nosotros teníamos absolutamente toda la razón. Y esa persona era Miguel Ángel Barajas. Mi padre renuncia al INCORA cuando, pues, digamos, desde el punto de vista de la familia estábamos ya muy tranquilos, porque veíamos que mi papá estaba desarrollando una carrera como empleado público en el INCORA, una carrera bastante ascendente, pero mi padre algún día decide pues que eso no es lo importante para él, y decide renunciar al INCORA para poder entregarse de lleno al tema de la construcción de paz a través de la ATCC. Él venía de esa escuela, de la escuela de que había que tener una reforma agraria y que este país se mejoraba si la tierra era para todos, y también en toda esta historia de que los campesinos debían tener su propio desarrollo y generar sus propios futuros. Entonces, siendo esta persona, digamos, académica, pues tiene contactos con universidades, con personajes de universidades que comienzan a convocarlos a que conozcan de primera mano y personalmente por qué nos organizamos y quién eran esos locos allá en esa área tan conflictiva y de guerra. Y en diciembre del año 88 estaba yo sentado en mi oficina y me llamó Miguel Ángel y me dijo: Alejandro, me tienes que recibir ya, porque te tengo que contar una historia que te va a emocionar a unos límites que no te puedes imaginar. Mi padre, principalmente en una máquina Remington de la época, le daba por horas y corregía y borraba y volvía y rectificaba, escribiendo todos esos textos de las historias y de las propuestas y las cosas que ellos necesitaban comunicar para hacerse visibles a través de los medios de comunicación, porque finalmente lo que buscaban era eso, un poco más de visibilidad
de sus historias y de su tragedia, en cierta forma, para que eso saliera del contexto regional y se volviera un tema nacional. Yo tuve la fortuna de que me escribió una carta que guardo como un tesoro. Se llama Carta a un economista descalzo y básicamente es como confrontar un poco las teorías económicas que proponía la Universidad de los Andes a las teorías económicas que ellos vivían en la región, pues siendo campesinos y siendo colonos. Lo que finalmente termina en una invitación que hace la Universidad de los Andes y su Escuela de Ciencias Económicas a que estos campesinos vayan a Bogotá y cuenten su historia. Tenemos con nosotros a Josué, que es el presidente actualmente de la asociación. Tenemos también a Saúl Castañeda, que es el secretario de la asociación, a Héctor Piñeros, que es el suplente de la secretaría, y al doctor Miguel Barajas, quien trabajó por espacio de 6 años con el INCORA, quien desde el INCORA le prestó un apoyo invaluable al desarrollo del trabajo de la asociación. Es una historia muy bonita porque finalmente como estas 4 personas, los 3 colonos en cabeza de Josué Vargas, Saúl Castañeda, Héctor Piñeros y mi papá, pues van al auditorio mayor de la Universidad de los Andes y encuentran que está ahí en el escenario no sé cuántos, seguramente 100 o más estudiantes de economía y de ciencias políticas de la Universidad de los Andes escuchándolos. Que así como en las montañas del Carare, en la India y Cimitarra, en medio de una comunidad campesina sufrida y atropellada por las armas, nació esta idea, se le haga un estudio también en los claustros de las universidades y en las diferentes carreras y especialmente los que estudian la política, que se haga un reconocimiento de esto, se le haga un estudio y si es posible nos apoyen. Fue de sus grandes momentos y pues ellos como miembros de la ATCC de poder ir en un lenguaje muy práctico y muy rural a contarles a estos estudiantes de economía y de ciencias políticas pues cómo ellos habían logrado hacer un proceso de pacificación sin armas y cómo estaban dándole en base a ese proceso de pacificación una estructura socioeconómica a una región muy necesitada. Y quiero pedirle de antemano mis excusas porque como campesino y poco conocedor de estos establecimientos y de este tipo de eventos, de momento no tengo la capacidad suficiente para hacerlo, pero lo voy a hacer hasta donde está el alcance de mi capacidad intelectual como campesino. Y ese escenario de estudiantes pues eran los futuros ministros, eran los empresarios, herederos de las empresas colombianas más importantes, escuchando a 4 campesinos del Carare. Y sé que mi padre particularmente se disfrutó mucho ese momento. Les agradezco profundamente pues este tiempo que han sacado de su estar con sus trabajos, con sus ocupaciones, con sus amistades para venir a escucharnos. Y realmente me siento muy contento de estar aquí en un claustro universitario, ya que la vida pues me dio la oportunidad de pasar por uno de ellos, más o menos prepararme, ¿no? Cuando eso deja mucho que desear. Pero de todas maneras, con la capacitación que una universidad me dio, tuve la oportunidad también entonces de poder enfrentar un poco mejor la vida, tanto personal como la que me tocó vivir en estas comunidades de Santander. Digamos que él entra desde su punto de vista técnico como profesional de la ingeniería agronómica para poner en un documento cuál era el proyecto de desarrollo para la región en base a la agricultura y la ganadería. Entonces, cuáles eran los cultivos, qué se necesitaba de parte del Estado, qué apoyo necesitaban en crédito, en infraestructura, en apoyo tecnológico para que todas estas propuestas pues fueran finalmente avante y pudieran darle
a las regiones una paz más duradera. Es indispensable que todos asumamos nuestra ignorancia para aprender conjuntamente cómo cambiar la realidad. Yo creo que las universidades ignoran mucho nosotros y nosotros ignoramos mucho lo que hacen las universidades. Entonces, si juntamos nuestras ignorancias, pero también nuestras experiencias, yo creo que pues podemos empezar a cambiar la realidad. Ellos no hubieran podido hacer ese plan de desarrollo sin la ayuda de Miguel Ángel. Pero como el mismo Miguel Ángel me lo decía, el plan de desarrollo fue hecho por ellos, ¿no? Esa es la simbiosis, ¿no? El sitio de La Pedregosa es un sitio intermedio en la zona de colonización, donde vimos la necesidad de que hay que construir un pueblo allá para que, al igual que la India, se convierta en el futuro en un polo de desarrollo para los colonos que están, digamos, internados más profundamente en esa zona de colonización. Yo creo que ellos lograron concentrarse tan profundamente en lo que allí estaba sucediendo que comenzaron a ver cosas. Tenían que abrirse, tenían que sacar su proyecto más allá de los ríos y la geografía de su territorio, debían llegar a otros escenarios. Cimitarra se empezó a conocer como un proceso de paz y se empezó a conocer a nivel mundial. Eso genera muchas cosas. De otra forma, ustedes no estuvieran aquí hoy, ¿sí? Si no existiera una historia que contar. Ahí yo me di cuenta que esa era una historia interesante, empezamos a trabajarla periodísticamente, yo hice un reportaje en El Espectador, Channel 4 estaba interesado en hacer una historia. Entonces me llamaron y le dije, ya, pues yo tengo esta historia. En ese momento había muchas producciones que se hacían acá porque Pablo Escobar estaba de moda, entonces había muchísimas, de verdad. Hacíamos muchos documentales sobre qué estaba pasando en Colombia. Yo pensé en mi hermana para poder asumir el tema de este documental, imagínense. Mi hermana estaba en Medellín haciendo una historia sobre los sicarios. Mi hermana fue la primera periodista que sacó realmente una entrevista con los sicarios. Y ya estábamos preocupados por la seguridad de ella ya. Entonces cuando yo la llamé le dije, oiga, ¿usted le interesaría ser productora de esto? Y ella le dijo, sí, yo nunca he hecho producción en campo, porque soy más urbana y era más urbana, más conocía más de todas las tribus urbanas, en fin. Pero dijo, ¿sabe qué? Sí me interesa. Yo presento a Silvia con los campesinos y Silvia se enloquece con la historia. Con la paz en riesgo, la vida de muchos campesinos corría peligro. 2 nuevas reuniones con altos mandos de las FARC serían el camino escogido por los líderes de la ATCC, con el que buscaban poner fin a las divisiones entre el Frente 11 y 23, y así llegar a un acuerdo definitivo de paz con este grupo armado. Y así fue creciendo, ya después de muchas reuniones. En ese entonces ya logramos reunirnos con el camarada Jerónimo, que venía directamente del Estado Mayor. Un informante del ejército, un miembro del MAS, un ladrón. Lo que sea la Asociación de Campesinos tendrá derecho a llamarlo en el siglo Venda y Tierra de Corrijas. Pero no más muertos, ¿por qué? Porque esa fue una determinación que tomó el último pleno del Estado Mayor Central de la FARC y esa investigación hasta ahora la estoy trayendo acá. Ese pleno realizado en febrero de este año tomó esa determinación porque aquí se analizaron graves desaforos de comandantes que hoy están con el MAS. Luego vino otro encomendado también, alias Braulio Herrera. Braulio Herrera era una persona que se conocía porque había formado parte de los acuerdos iniciales con las FARC. Pues Braulio en ese proceso llegó a ser miembro del Congreso, porque la UP se creó como partido nuevo dentro del proceso que se inició con las FARC en la época de Belisario. Cuando la UP termina siendo diezmada y siendo realmente pues no solamente hostigada, sino acabada por los paramilitares y esta alianza con las fuerzas del orden, ¿qué ocurre? Pues Braulio Herrera se vuelve otra vez a la montaña y se refugia en el Magdalena Medio. Y es con él que hacen un acuerdo. Braulio era un enviado a verificar el comportamiento de la gente en la región y más que todo del mismo frente guerrillero. Entonces allí lo que se llevó fue más bien
un planteamiento de la ATCC de lo que no se pudo plantear en la reunión con Jerónimo. Nos dijo de que él estaba totalmente a pleno conocimiento de que la situación no era como habían ido a hablar allá, que la gente tenía toda la razón de haberle dicho a la guerrilla pues de que hasta ahí llegamos con servicio hacia ellos. Yo creo que la venida de Braulio Herrera fue donde él tomó la total decisión de desaparecer esta gente de ahí. Él acaba prácticamente con el frente porque a todos los ajustició. Pues fue invitarlo también a una reunión y decirle, mira, ustedes se pueden acabar, pero la decisión de nosotros es no optar por las armas y no optar por ningún grupo. Yo creo que uno de los puntos fundamentales para alcanzar la paz es que todo el mundo dejemos atrás la doble moral. Todo el mundo. Tanto ejército, paramilitares, guerrilleros, todo el mundo. Ustedes, por ejemplo, y me perdonan, cuando se presentan en las regiones como un ente moralizador, arreglando problemas de linderos aquí, con los cuatreros, sacando ladrones, metiendo las narices en los matrimonios que se están desbaratando, tratando de arreglar todos los líos de faldas. Y por otro lado, Braulio, se alían con lo más amoral y lo más corrompido de todo, que es el narcotráfico. Doble moral cuando siguen diciendo por ahí que la lucha de ustedes es para que cuando algún día por fin ustedes se tomen el poder, ahí sí se van a respetar los derechos de los humildes. Pero mientras tanto, ¿qué hacen? Asesinan a nuestros compañeros, matan líderes, ajustician entre comillas a los campesinos. Eso sí es mucho lo ser incoherente, man. Resulta que habían 3 grupos en la región, armados. El ejército, que cometió sus atrocidades. La guerrilla, que no se le quedó atrás. Y teníamos de ñapa a los paracos. No se pudo dialogar con paramilitares directamente. La única comunicación que había con ellos era entre los panfletos que ellos circulaban y la contestación que se le daba desde la asociación. Por ejemplo, los panfletos eran que la ATCC era un grupo de campesinos organizados por las FARC. Entonces, en eso se creó un ambiente muy tenso, tanto así que públicamente se llevó ya las amenazas de los dirigentes. Ya ellos venían sintiendo muchas amenazas de parte del paramilitarismo, trabajando en asocio con el cartel de Medellín, básicamente. Y tal vez como en el último domingo de ese año 89, el periódico El Tiempo publica en sus lecturas dominicales un documento donde 5 intelectuales de la época hacen una remembranza de lo que para ellos como intelectuales es el país en ese momento. Coinciden en que el país está acabado. Entonces mi padre lee ese texto y decide, pues, por voluntad propia, escribirle una respuesta a esos 5 intelectuales. Contándole a estos intelectuales la historia de lo que ellos venían haciendo en el Carare, cómo habían logrado pacificar, cómo venía ya en camino un proceso de desarrollo que lógicamente estaba acompañado de amenazas y de todavía muchos intereses oscuros de parte de esos actores del conflicto. Entonces él lo envía, yo digo que muy ingenuamente, él lo envía al periódico El Tiempo para que el periódico se encargue de entregarles ese documento a esas 5 personas, porque mi papá pues no tenía las direcciones de ellos. Finalmente, el 4 de febrero del año 90, el periódico El Tiempo publica esa carta sin ninguna autorización de mi padre, y era un texto donde pues se contaba una historia, pero también se daban datos y se contaba pues información muy delicada de lo que pasaba en la región
en torno a la guerra que se había vivido y a lo que el narcotráfico estaba haciendo desde el cartel de Medellín a través del paramilitarismo en la región. Un nuevo actor en el conflicto armado comenzaría a tener un fuerte protagonismo en el país, el narcotráfico. Con la llegada del cartel de Medellín a la región del Carare y su alianza con sectores políticos y grupos paramilitares, los defensores de la paz se convertirían en un obstáculo para los intereses de los narcotraficantes. El ambiente comenzaría a agitarse. El país no lograba entender la magnitud de lo que en el Magdalena Medio se estaba incubando, y las personas interesadas en entenderlo y darlo a conocer estarían en la mira de los nacientes narcoparamilitares. Yo creo que Silvia filmó cosas que debieron haber enfurecido a todos los agentes en conflicto de ese momento. Pero sobre todo recuerdo una que esa sí la vi claramente. Ella filmó el desplazamiento de unos campesinos de Yondó después de un bombardeo. Ahí despertó un celo de que ese trabajo que venía a hacer Silvia de dar a conocer afuera lo que estaba pasando en el territorio con los campesinos del Carare. Yo creo más bien que fue que ella perturbó como lo hicieron los mismos campesinos. Ella perturbó el ambiente y perturbó a los violentos. Y eso no les gustó a ninguno.